Buenos días, bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía que retransmite 13 Televisión en esta mañana. Como ven, hoy no estamos en la Basílica de la Concepción, en la calle Goya, en Madrid, sino que estamos cerquita de allí, en la calle Toledo, donde está la colegiata de San Isidro. Allí en ese altar, allí pueden ver en lo alto, se venera el cuerpo incorrupto de San Isidro, patrono de la diócesis, patrono de la ciudad de Madrid. Y desde allí comienza esta celebración de la Eucaristía que preside el arzobispo, el padre Carlos Osoro Sierra. El obispo auxiliar, don Juan Antonio Martínez Camino, le acompaña, la curia, el vicario de la zona y el párroco de la colegiata, en esta celebración de la Eucaristía, en la cual podemos escuchar cómo la coral polifónica de la Real Colegiata de San Isidro acompaña la celebración. Después de un quinario de preparación para esta fiesta solemne, la diócesis de Madrid celebra su patrón en esta misa, como podemos contemplar, en la que los diáconos acercan el incensario y la naveta para que el arzobispo inciense el altar al principio de la celebración, el lugar en el que va a ser consagrada la ofrenda de Jesucristo. El pan y el vino se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo que serán ofrecidos al Padre. Este rito inicial de la incensación comienza siempre con la incensación del altar, después de la cruz que preside la celebración de la Eucaristía, la cruz que indica que la oración de la Iglesia se dirige hacia el Padre por el Hijo en la comunión del Espíritu Santo, a la espera de su vuelta gloriosa. Incensación que continúa hasta que el arzobispo, acompañado por un diácono y por su maestro de ceremonias, termina y va a la sede donde comienza la celebración de la Eucaristía. Es el Señor el que nos reúne, el Rey que nos llama a formar parte de su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos en el día de hoy a celebrar la Eucaristía en esta basílica donde se encuentran el cuerpo de San Isidro. Nos reunimos para celebrar su fiesta y para escuchar de parte de Dios lo que en estos momentos nos quiere decir a nosotros a través de este patrono de Madrid, San Isidro. El labrador siempre aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Este labrador aguardó el fruto que da Dios cuando le dejamos acercarle a nuestra vida y a nuestro corazón. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Deus. Et in terra paxo minimus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias animus Trinimi, Proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Victoris peccata mundi, miserere Victoris peccata mundi, suscite peccationem nostra, qui sede salveram Patris, miserere Gloriam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in Concluyen los ritos iniciales con la oración colecta que pronunciará ahora en nombre de toda la Iglesia, en nombre de toda la Asamblea, el presidente, el arzobispo de Madrid. Esta oración, si prestamos atención, ensalza la humildad y la sencillez de San Isidro Labrador. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura que vamos a escuchar del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra el ejemplo de compartir, el ejemplo de caridad de la primera comunidad cristiana.
un ejemplo que la Iglesia reconoce también en el santo patrón, en San Isidro Labrador. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Esto que ha hecho San Isidro lo reconoce la Iglesia, que va a cantar ahora el Salmo en el que reconoce que el gozo de San Isidro es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Cuando emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesaos los pecados unos a otros y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Palabra de Dios. La importancia del Evangelio que vamos a escuchar es tal que va precedida de un canto, el Aleluya, que se escucha de pie, con velas, con incienso, de un libro distinto. Fíjense cómo el evangeliario está depositado encima del altar, de donde el diácono, un ministro ordenado, lo tomará para llevarlo al ambón.
y saludará al pueblo antes de su lectura. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Todo esto son signos que nos indican que es Cristo el que habla a su pueblo. No es solamente la palabra de Dios que la Iglesia recibe, sino que es el mismo Cristo el que dirige la palabra a su pueblo a continuación. Hemos visto cómo el obispo se ha despojado de la mitra y recibirá ahora el báculo del pastor para escuchar la palabra de Cristo, el buen pastor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se secan. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hasta la aclamación es distinta cuando se trata del Evangelio que con las otras lecturas. Vemos cómo el diácono lleva al arzobispo el Evangeliario para que lo bese, y el obispo, en un rito propio de los obispos, bendice al pueblo con la palabra de Dios, con el Evangeliario. Bendice al pueblo, signo de la bendición que supone que Dios nos haya hablado. A continuación, el arzobispo de Madrid pronunciará su homilía, su predicación a la luz de estas lecturas y de la fiesta que la Iglesia celebra hoy. Escuchamos ahora atentamente. Querido don Juan Antonio, obispo auxiliar de Madrid, querido vicario episcopal de este territorio, querido don Ángel Luis, rector y párroco de esta comunidad, queridos hermanos sacerdotes que trabajáis aquí en esta basílica y anunciáis a nuestro Señor, hermanos sacerdotes todos, queridos presidente del Consejo de Estado, director del acuartelamiento del Ejército, querido
coronel jefe del regimiento, concejales y representantes, por tanto, del ayuntamiento, querido consejero de la Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno, permitidme que me dirija muy especialmente a la hermandad, a la cofradía de San Isidro, en su presidente y en todos los que componen esta cofradía. Gracias a ellos porque cuidan, miman y estiman la presencia aquí en Madrid y mantienen viva la presencia de San Isidro Labrador. Un año más, queridos hermanos, nos reunimos para celebrar la fiesta de nuestro santo patrón, un santo que está presente en todas las latitudes de la tierra. Hace muy pocos días, 2 obispos de América Latina, de países diferentes, me pedían para sus parroquias. Uno de ellos tiene 17 parroquias dedicadas a San Isidro Labrador. Por tanto, es un santo universal. Y este nos reúne a nosotros aquí esta mañana. ¿No os dais cuenta cómo la palabra del Señor nos muestra lo que estaba en el profundo corazón y en el deseo profundo de San Isidro? Nos lo decía el Salmo que todos juntos hemos cantado. Nosotros seamos ser dichosos. Y por eso no seguimos cualquier consejo, ni cualquier propuesta, ni cualquier teoría. Así lo cantábamos en el Salmo. Nosotros queremos, como el salmista, vivir y gustar como San Isidro la palabra del Señor, meditarla día y noche, porque es la palabra que nos da aliento, la que nos une a todos, la que nos hace siempre buscar aquello que une y no nos separa. Esa palabra que tiene un nombre, Jesucristo, se hizo carne, y San Isidro la contempló, la amó, la anunció con su vida. Os indico, queridos hermanos, 3 modos de vivir que tuvo San Isidro y que a mí me parece que en estos momentos de nuestra vida y de nuestra historia son esenciales. San Isidro es maestro en custodiar. ¿Qué significa custodiar tal y como lo entendía San Isidro? Es hacer crecer a todos los que se acerquen a nosotros, a todos los que entremos en contacto con ellos. Sí, hacerles crecer. Para ello hay que dar nombre a cada uno que se acerca, como lo hacía San Isidro. Daba el nombre verdadero que tiene todo ser humano. ¿Sabéis, queridos hermanos, cuál es vuestro nombre? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué sería Madrid y qué sería este mundo si todos fuésemos custodios como San Isidro, para hacer crecer a quien se acerque a nosotros? Él hizo crecer siempre todas las dimensiones que Dios puso en el ser humano y respetó todas. Creció su familia, haciendo posible que se hiciese realidad la palabra que hemos escuchado. En el grupo de los creyentes todos pensaban, sentían lo mismo. Era una familia unida. Creía en el Señor, se alimentaba de la palabra del Señor, vivía la experiencia de Dios, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Nadie pasaba necesidad de quienes se acercaban a ellos. Lo poco, lo mucho que tenían, lo ponía a disposición de los demás. Os puede parecer imposible hacer esto, pero queridos hermanos, es posible. ¿Sabéis vuestro nombre? Mirad, en el Evangelio se hace una pregunta. ¿Quién es Dios? El apóstol Juan nos lo dice. Dios es amor. ¿Qué quiero deciros, queridos hermanos? El ser humano, lo escuchamos siempre, es imagen y semejanza de Dios. Es más, nosotros bautizados hemos recibido la vida misma del Señor. Y por tanto, por este mundo tenemos que pasar y vivir
esa imagen. Queridos hermanos, Dios es amor. Y tiene mucho que ver esto con nosotros. El ser humano sabe que ser es imagen y semejanza de Dios es que nuestro nombre verdadero es amor. Puedo llamarme Carlos, Luis, María o Amparo. Pero el verdadero nombre mío, como discípulo de Cristo, es amor con mayúscula. Mirad, somos y vivimos con este nombre. San Isidro lo hizo. Amamos de verdad, pensamos y sentimos con este nombre que tenemos. Experimentamos que este nombre es el alma de toda convivencia, de toda buena relación entre las personas. Sabemos que con este nombre somos capaces de perdonar, de perdonarnos, de saber pedir perdón. Cuando vivimos con este nombre, estamos dispuestos a poner todo lo que somos y tenemos al servicio de los demás. ¿Entendéis ahora lo que es ser custodio? Que es hacer crecer al otro. Y solo se puede hacer crecer al otro con el amor de Dios. Por eso el apóstol Santiago, lo acabáis de escuchar, nos decía: tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. San Isidro creyó en estas palabras: el labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Y qué bien abrió San Isidro la vida a esa lluvia que es Dios mismo, y a la vida de Dios. Vivir con este nombre, hermanos, supone dejarnos curar y ser curación para todos los hombres. Solo con este nombre se puede hacer la cultura del encuentro de la que tantas veces nos está hablando el Papa Francisco y de la que hoy os quiero yo decir también. Solo con este nombre. Este nombre promueve, nos hace vivir lo que somos como Iglesia. Por eso yo, en este día y en la fiesta de San Isidro, os convoco a todos los madrileños a que creéis y busquéis lo mejor. Poneos en manos a la obra, haced la cultura del encuentro en esta gran ciudad. Asumid este nombre, los que sois cristianos. Y los que no sois, quizá preguntaos: ¿no merece la pena estar en esta vida el tiempo que Dios nos dé con este nombre? En esta época de cambio, hemos de generar espacios y relaciones para acertar en las transformaciones que hay que hacer en este mundo, hermanos. No se trata de cuestiones técnicas, hay cuestiones de fondo. Son éticas, de saber cuál es el nombre de cada ser humano, de saber cuáles son las necesidades fundamentales, de no recortar nada de lo que le pertenece al ser humano. Hacer la cultura del encuentro es un gran desafío social que tenemos en estos momentos. Yo diría que es el desafío más importante. Es el que hizo Dios viniendo a nuestro encuentro en la Encarnación, y el que imitándola hizo posible San Isidro aquí en Madrid. Lo hizo. Aquí una familia sencilla abrió caminos de esperanza, de comunión, de conversión, de solidaridad, porque vivía con este nombre. Tendremos la osadía, la valentía de ser custodios, de hacer crecer, de no recortar relaciones entre los hombres. Desde esta basílica, queridos hermanos, donde se encuentra el cuerpo de San Isidro, os convoco a todos los madrileños a entregaros a esta visión. Hagamos la cultura del encuentro, pero solo se puede hacer con este nombre, el que Dios mismo nos ha dado, el suyo. Dios es amor y nos ha regalado su vida por el bautismo. Somos amor y eso es lo que tenemos que practicar. En segundo lugar, dejaos sorprender por Dios.
San Isidro anima a la Iglesia a dejarse sorprender. Qué bien nos viene escuchar lo que el Evangelio nos decía: yo soy la verdadera vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aquí está la cuestión, queridos hermanos: dar fruto, y para ello hay que dejarse sorprender. Mirad, la Iglesia en Pentecostés, momento que marca su nacimiento y su manifestación pública, es una Iglesia que sorprende y perturba. Sí, leed el libro de los Hechos. Sorprendió a todos los que estaban allí y perturba. Es el mismo inicio de la Iglesia. Y en el inicio de la Iglesia Dios sorprende. Se verificó un hecho extraordinario e inesperado que suscitó admiración. Suscitemos admiración, hermanos, como San Isidro. La gente quedó turbada ante la presencia de aquellos hombres que conocían, pero que hablaban, se comportaban, miraban, estaban junto a los demás de una manera nueva. Aproximemos una palabra y una vida nuevas. Aproximemos el lenguaje del resucitado. Cristo ha vencido la muerte. Cristo es luz. Cristo es vida. Cristo es oración. Cristo es entrega. Cristo es bondad. Cristo crea unión siempre, incluso con aquel que es enemigo mío, y se manifiesta como tal. No responde Cristo desuniendo. Estamos para dar vida y aliento, para dar el abrazo de Dios a todos los hombres, para buscar la paz por todos los medios. Es a que estos días he podido estar en Fátima junto al Papa, cuando ha llegado a la Virgen, como los pastores a quienes se les apareció, para decirle: quiero ser peregrino de la esperanza y de la paz. Hermanos, la Iglesia está viva cuando sorprende acercando a los hombres a Dios, dando la posibilidad de que todos los hombres y mujeres de este mundo se acerquen a Dios. Sorprendamos, turbemos, pero de esta manera. San Isidro tuvo la sorpresa de Jesús y supo escuchar muy bien: yo soy la vid y tú eres mi sarmiento. En tercer lugar, la caridad de Cristo es lo más importante, hermanos. Sí, tener caridad de Cristo supone buscar y pedir siempre más caridad. Así entendemos lo que nos dice el Señor: y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Dejemos que nos pode el Señor. Siempre, siempre podemos dar más. Siempre, queridos hermanos. No nos quedemos a gusto. Siempre. Así lo hizo San Isidro. Dejemos que nos pode el Señor. La caridad de Cristo hace un corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de amar no según la medida humana, siempre limitada, sino según la medida de Dios. ¿Cuál es la medida de Dios? La sin medida, todo. No se puede medir el amor de Dios, es sin medida, pues da hasta la misma vida. Y así llegamos a ser capaces de amar también nosotros. Es verdad que no es fácil. Hay que oponerse al mal con el bien, hay que perdonar, compartir, crear puentes, derribar muros. Como Jesús tenemos que llegar a ser pan partido para nuestros hermanos. Hemos de vivir la alegría de convertirnos en don, queridos hermanos, hacernos don. Jesús se hace para nosotros don. San Isidro se hizo don. ¿O qué creéis, queridos hermanos? Es por eso, por lo que después de tantos siglos seguimos reuniéndonos en su nombre también, que al fin y al cabo reunirnos en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque era don. Por eso, hermanos, custodiad, dejaos sorprender,
Vivid la caridad de Cristo. Esto es el reto que hoy San Isidro Labrador nos propone a todos los madrileños. Tengamos todos un poco de San Isidro. Preguntaos, hermanos, en esta gran ciudad, y preguntaos lo que estáis viendo esto también por los medios de comunicación, en esta gran ciudad de Madrid, o donde estéis, ¿qué aporto yo de San Isidro, nuestro patrono? ¿Custodio? ¿Me dejo sorprender? ¿La caridad de Cristo es la que define mi vida? ¿Todo y más me dejo podar por el Señor para ser más y más Cristo? Porque solo así tendremos una experiencia. No tener la tentación de eliminar a nadie de nuestro lado. Al contrario, somos como Jesús y con Jesús para todos los hombres. Porque tenemos un mismo nombre, el de Él, amor. Dejémonos podar por Él, como lo hizo San Isidro, para dar más fruto. Vamos a encontrarnos con Cristo, con el mismo que se encontró San Isidro. Nos pide que custodiemos, que nos dejemos custodiar por el Señor. Nos pide que sorprendemos, tengamos la sorpresa que nos da el Señor ahora, que se hace presente realmente en el misterio de la Eucaristía. Y seamos capaces de vivir repartiendo esa caridad de Cristo con todos los hombres sin excepción. Que así sea, hermanos. Amén. La predicación da lugar a un momento de silencio al que sigue el credo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, queridos hermanos, con la intercesión de San Isidro Labrador, por todas las necesidades nuestras y de todos los hombres. Por la Santa Iglesia Católica, para que resplandezca por la santidad de sus miembros, por el Papa, por nuestro Cardenal Arzobispo y por su Obispo Auxiliar, por los sacerdotes, diáconos y seminaristas de nuestra diócesis, y por todos los que dedican su vida trabajando para la Iglesia, roguemos al Señor. Por las autoridades autonómicas y municipales de Madrid, para que promuevan siempre la justicia y la paz y encuentren en todos colaboración y ayuda para realizar su gestión, roguemos al Señor. Por las familias y los matrimonios, especialmente por los que pasan dificultades, para que sean protegidos por la intercesión de nuestro matrimonio de santos, San Isidro y Santa María de la Cabeza. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los pobres y necesitados, por el trabajo y por el pleno empleo, por los trabajadores en paro y por sus familias, por cuantos sufren las consecuencias de la crisis económica, para que todos les ayudemos con fraternidad cristiana y los gobernantes encuentren pronto una solución digna y eficaz a su situación. Roguemos al Señor. Por los agricultores, que también tienen especialmente como patrono a San Isidro, para que vean reconocido su esfuerzo y dedicación y así se incremente la producción de los alimentos necesarios. Roguemos al Señor.
por todas las hermandades de San Isidro y Santa María de la Cabeza y por los miembros de la Real Congregación de San Isidro, de Naturales de Madrid, para que se mantengan fieles a su misión dentro de la Iglesia y sigan promoviendo un modo de vida evangélico. Roguemos al Señor. Por todos nosotros y por los que siguen esta Eucaristía por televisión, para que en nuestra vida actuemos guiados por el Evangelio e imitemos la humildad y el amor al prójimo de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, por intercesión de San Isidro Labrador, nuestro patrono de Madrid. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Como la Iglesia confiesa que Jesucristo es Rey, la celebración de la misa siempre comienza en la sede, el lugar. El Rey reúne a su pueblo que viene de diversos lugares y se reúne para celebrar la Eucaristía en el nombre de Cristo que se hace presente. Como la Iglesia confiesa que Jesucristo es un profeta, el profeta de Dios, aquel que ha mostrado verdaderamente quién es el Padre, plenamente quién es el Padre, la celebración de la Eucaristía continúa en el ambón, el lugar desde el que el profeta anuncia la palabra de Dios y la explica. Como la Iglesia confiesa que Jesucristo es sacerdote, la celebración de la Eucaristía continúa en el altar. Las ofrendas que son presentadas ahora son llevadas al altar, en el que el pan y el vino serán consagrados para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta confesión de fe, que es todo este movimiento de la celebración litúrgica, es lo que nos permite a nosotros reconocer aquello que celebramos, reconocer a Cristo en aquello que celebramos. El pan y el vino, vemos cómo el diácono los va a llevar al altar. Los diáconos son los ministros encargados del servicio de las mesas, como escuchábamos este domingo pasado en la primera lectura de la misa. Ellos serán los que prepararán el altar para que las ofrendas sean consagradas por el sacerdote, por el obispo en este caso. Las distintas congregaciones, casas regionales, presentan las ofrendas que luego serán distribuidas entre los más necesitados. Solamente el pan y el vino que se van a consagrar son llevados al altar, son puestos en el altar, que es lugar consagrado y de consagración. Por eso, los diáconos extienden el corporal, esa tela, ese paño litúrgico que se utiliza para poner en él el pan y el vino que se van a consagrar, el cuerpo de Cristo, y preparan los cálices con el vino que va a ser consagrado. La ofrenda que acompaña al pan y el vino es la ofrenda económica, la colecta, el dinero que se va a distribuir entre los pobres. Este es parte de la ofrenda que representa la ofrenda de la propia vida. Hoy la Iglesia festeja a San Isidro Labrador, que se ha distinguido, como hemos escuchado, por su caridad, por su capacidad para compartir aquello que tenía, aunque fuera poco. Los textos más antiguos que tenemos de San Isidro sobre su vida, ese famoso códice de Juan Diácono, nos habla de la fama de caridad de San Isidro Labrador. Por eso la ofrenda, la colecta, es tan importante en la celebración eucarística, porque manifiesta que la caridad de Cristo con nosotros es una caridad que nosotros compartimos con el prójimo. La caridad de aquel que se va a hacer presente en la Eucaristía hace que nuestra vida también se convierta
en una ofrenda de caridad. Una vez preparado el altar, el arzobispo se despoja de la mitra y del báculo y presenta las ofrendas, presenta el pan para que sea consagrado, presenta el vino. De entre todos los elementos de la creación, estos han sido segregados, estos han sido los elegidos por Cristo para hacerse presente. Y a continuación le presentan la naveta y el incensario. El incienso siempre es signo de la oración de la Iglesia. Lo que vamos a hacer ahora es orar. Cuando vean en sus parroquias, en sus comunidades, que el sacerdote emplea el incensario, piensen que es un signo que indica que el pueblo está rezando, que la Iglesia está rezando y que quiere que su oración suba a Dios, como sube el incienso, el humo del incienso en su presencia, que dice el Salmo. Por eso se inciensan las ofrendas, para que al ser consagradas sean elevadas a Dios, como veremos al final de la plegaria eucarística. Por eso se inciensa la cruz, signo de la ofrenda del sacrificio de Cristo. Por eso veremos a continuación cómo el mismo obispo que preside, cómo los distintos ministros, cómo todo el pueblo santo de Dios es incensado en el ofertorio, porque ellos van a unir a la ofrenda de Cristo la ofrenda de su vida. Se van a presentar como oración delante de Dios, aceptan ser presentados como oración delante de Dios. El diácono inciensa a los sacerdotes y al pueblo. El que va a presidir se lava las manos. El lavatorio es un signo de penitencia, es un gesto penitencial. Hemos hecho un gesto penitencial antes de empezar la liturgia de la palabra. El obispo hace otro antes de comenzar la liturgia eucarística, porque no es digno, no somos dignos del gesto que ahora vamos a realizar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro Labrador, regándola con el sudor de su frente. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienza la oración más importante de la misa, la plegaria eucarística. El obispo se despoja del solideo porque es la oración en la que Cristo se va a hacer presente. Escuchemos atentamente la belleza del prefacio, la primera parte de esta plegaria eucarística. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, al celebrar la solemnidad de San Isidro Labrador, quien cultivando la tierra, trabajó por el alimento que perdura. Apeteciendo el pan de la vida, compartió su pan con los necesitados. Unido a la vid que es Cristo, derramó sobre todo el vino del consuelo y de la alegría. En él nos has dejado la imagen viva de tu Hijo Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Isidro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa gran ofrenda al Padre de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre, a la que el pueblo se une
Con ese gran amén concluye la plegaria eucarística y da pie al Padre Nuestro, la oración del Señor. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Nos dicen los relatos evangélicos que el Señor realizó 4 gestos en la última cena. Tomó el pan, pronunció la bendición, la acción de gracias, lo partió y lo dio. Llevamos 2 de esos gestos en nuestra celebración. Hemos tomado el pan, lo hemos llevado al altar, lo hemos presentado. Un segundo gesto ha sido la bendición, la acción de gracias, que es toda esta gran plegaria eucarística que hemos escuchado y a la que nos hemos unido con el amén. El tercero de los gestos lo vamos a hacer a continuación. Es la fracción del pan. Esa fracción del pan va acompañada por el Agnus Dei. Vemos como el arzobispo parte el pan y el diácono lo reparte a los ministros concelebrantes. La fracción del pan es un gesto venerable porque es un gesto que el Señor realizó. Tenemos que prestar bien atención a este gesto cuando participamos en la celebración de la misa, porque es un gesto que el mismo Cristo realizó con los discípulos en la última cena. En esa fracción estaba anunciando lo que sucedería después en la cruz, su entrega por nosotros. Por eso el sacerdote muestra la forma que ha partido para mostrar cómo se ha realizado la entrega de Cristo. Por su entrega por nosotros nos viene la salvación. Y en esa entrega por nosotros nos unimos cuando participemos en el cuarto gesto, que será que el Señor dé ese cuerpo y sangre en el rito de la comunión a los fieles que se acerquen al altar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Comer la Eucaristía es un momento culminante en la celebración. Consagramos para comer, consagramos para comulgar, porque el Señor nos ha dicho que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Por eso, la máxima expresión de comunión es comer la Eucaristía, recibir el sacramento eucarístico. Por encima de cualquier otro gesto está este. La comunión con el Señor se establece en el sacramento, en la comunión, como estamos viendo que el sacerdote, el obispo en este caso, da la comunión a los diáconos y comienza ahora la distribución de la comunión a todo el pueblo. Este gesto da vida al creyente para poder llevar a cabo aquello que el obispo nos ha pedido en la homilía, que ahora podemos recordar después de haber comulgado. Aquellos que vemos la celebración, que participamos en la celebración desde nuestra casa, nos encontramos en un momento en el que podemos hacer comunión espiritual, en el que podemos decirle al Señor el deseo que tenemos de recibir el alimento eucarístico, el deseo que tenemos de alcanzar esa comunión plena con Él. Podemos recordar aquellas palabras de San Agustín, aquellas en las que cuenta en sus confesiones cómo cuando está en su proceso de conversión, el Señor le dice en la Eucaristía: cómeme, cómeme, y cuando me comas no seré yo quien me transforme en ti, sino que serás tú quien te transformes en mí. La comunión eucarística transforma a aquel que la recibe en el mismo Jesucristo. Nos llena de la fe, la esperanza y la caridad de Dios y nos permite vivir en medio del mundo como luz, como sal de la tierra. Es por esto que, indignos de recibir la comunión eucarística, una vez que comulgamos, vamos a nuestro sitio, vemos como los que reciben la Eucaristía van a su sitio a dar gracias a Dios por el don que han recibido, por el don que los diviniza, que los santifica. Podemos aprovechar este momento mientras seguimos escuchando de fondo el canto, los cantos de comunión que nos ofrece en este día la coral, el coro polifónico de la Real Colegiata de San Isidro,
podemos aprovechar para recordar algunas de las ideas principales que el arzobispo de Madrid nos ha dejado en la homilía de hoy. Nos ha recordado cómo la palabra del Señor estaba en lo profundo del deseo de San Isidro de cumplir la ley, de cumplir la voluntad del Señor, de cumplir la ley entera. Por eso decía él, no seguimos cualquier consejo, cualquier teoría, sino que nosotros lo que queremos es vivir y gustar la palabra del Señor, meditarla día y noche, porque es una palabra que nos une, una palabra que tiene un nombre, Jesucristo. Y nos ofrecía 3 modos de vivir que tuvo San Isidro. Esos 3 modos de vivir que tuvo San Isidro son el primero, que fue un maestro en custodiar. Y decía él, custodiar es hacer crecer a todos los que se acerquen a nosotros, dar nombre verdadero a cada uno. Y nos preguntaba, ¿cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestro nombre? Nos ha repetido la pregunta varias veces en la homilía. Nuestro nombre es amor, porque Dios es amor, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Por eso, como discípulos de Cristo, nuestro nombre es amor, y eso fue lo que hizo San Isidro, dar amor, convertirse en amor. Eso es ser maestro en custodiar, porque el custodio, nos decía don Carlos, el custodio hace crecer al otro. Hace crecer al otro. De esta forma, con este nombre, podemos crear y buscar lo mejor para todos en nuestra ciudad, decía el arzobispo de Madrid. El segundo modo de vivir que nos recordaba el arzobispo y que se ha dado en San Isidro es dejarse sorprender por Dios. Dejarse sorprender, porque dar fruto supone que hay que dejarse sorprender primero. Solamente así uno suscita admiración en medio del pueblo, como sucedió en Pentecostés. Y hacía recuerdo de lo que hemos vivido en estos días en la iglesia en Fátima, ese precioso momento de santificación, ese precioso momento de vivencia, de fe, que ha supuesto para la Iglesia la canonización de los niños pastores que el Papa Francisco ha celebrado en Fátima. En tercer lugar, el tercer modo de vivir que tuvo San Isidro, nos decía él, es la caridad de Cristo, que es lo más importante, la caridad de Cristo. Y la caridad de Cristo se puede dar, se puede ofrecer siempre que uno se deje podar por el Señor. Citaba el arzobispo de esta forma el Evangelio, Juan 15, que hemos escuchado en esta celebración de la Eucaristía. Juan 15. Es necesario que dejemos que el Señor nos pode a nosotros para que podamos dar más de nosotros mismos.
no ha terminado todavía el rito de la comunión, porque la colegiata estaba llena. Estamos viendo en las imágenes cómo la colegiata estaba a rebosar y por lo tanto el rito de la comunión se ha prolongado largamente. Por concluir, la memoria de la homilía del arzobispo que hemos hecho a lo largo de toda esta celebración eucarística, de toda esta comunión eucarística, el arzobispo recordaba al final, o hacía al final una pregunta a todos, que es: ¿qué aporto yo de San Isidro? ¿Qué aporto yo de San Isidro? Solamente si cada uno de nosotros nos preguntamos ¿qué aporto yo de San Isidro?, podremos tener la experiencia de ser como Jesús para todos los hombres. Y nos ha recordado al final un último consejo: dejémonos podar por Él para dar más fruto como hizo San Isidro. Seguimos escuchando a la coral. Dice el misal que después de la homilía y que después de la comunión es conveniente que se guarde un silencio, como está haciendo el arzobispo de Madrid, un silencio para que se pueda profundizar y agradecer el misterio de la palabra que nos alimenta, el misterio de la Eucaristía que nos transforma. Y terminada este silencio, el arzobispo recibe el solideo, porque ya no está la Eucaristía presente, y concluye la oración con la oración de poscomunión. Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya solemnidad hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Recibida la bendición final, se cantará el himno a San Isidro
el himno a San Isidro y el arzobispo marchará. Preside a continuación la misa en la Pradera, lugares donde trabajó San Isidro Labrador, y esta tarde a las 7 se celebra por las calles de Madrid la tradicional procesión con las imágenes de San Isidro y de Santa María de la Cabeza. San Isidro Labrador, que vela y protege a Madrid, que protege y que vela por tantos lugares donde se sigue labrando la tierra para bien de todos. El diácono despide a la asamblea y comienza la procesión de salida. El arzobispo subirá ahora a venerar en el camerín el cuerpo incorrupto de San Isidro. También subirá a venerar la reliquia, los restos de Santa María de la Cabeza, que están en esa pequeña urna que vemos encima del ataúd del santo y que se custodian, se veneran en la colegiata de San Isidro por la Real Cofradía, la Real Congregación de San Isidro Labrador de Naturales de Madrid, allí, en esa Real Colegiata en la calle Toledo. El arzobispo está saludando a los miembros de esta Congregación de Naturales de Madrid, la Congregación de San Isidro Labrador. Nos despedimos. Hasta aquí ha llegado nuestra retransmisión en 13 Televisión de la celebración de la Eucaristía en la Colegiata de San Isidro. Les deseamos que tengan todos un feliz día de San Isidro, que pasen un día pues lleno de alegría, lleno de el amor de Dios y de la caridad que el Señor nos concede. Feliz día a todos.